Queridos humanos del colectivo despierto de la Tierra, soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Nuestro colectivo se siente satisfecho, puesto que los diferentes miembros que trabajamos en el área de comunicaciones de la Confederación Galáctica está viendo aumentar el número de humanos que están cada vez más despiertos, no precisamente a canalizar, pero a recibir en ellos la información que yace dentro de sí, a encontrar la verdad que nosotros simplemente los estamos guiando, pero que siempre ha estado dentro de ustedes. Existe una vieja leyenda humana en la que dice que hace mucho tiempo los dioses querían esconder esa divinidad en el ser humano y se preguntaron dónde podrían guardarla para que él no la encontrara, él o ella. El último en dar la solución fue un mono que dijo que guardaran la divinidad dentro del ser humano porque sería el último lugar en el que él y ella buscarían. Esta analogía es bastante simpática y sin embargo bastante cierta. Nosotros, así como percibimos las vibraciones de este año, de este mes que comienza para ustedes, aunque para nosotros el tiempo no es lineal como ustedes lo perciben, podemos percibir esas vibraciones fluctuantes que están cada vez luchando por levantarse como si fueran picos de luz. Nosotros les hemos dicho que la energía densa y negativa de otras personas tiende a pegarse, como si fuera aquello que ustedes conocen como un chicle o un pegamento. Debido a que el planeta Tierra ha estado sumergido en vibraciones bajas por muchos milenios, les resulta un poco más complicado a ustedes que están vibrando o buscando vibrar en altas vibraciones, mantener esa frecuencia. Muchas veces cuando ustedes suben respecto a un tema, pueden bajar respecto a otro. Pueden empezar a sentirse vivos y felices respecto a un tema y sin embargo, si alguien les menciona algo o recuerdan hechos tristes, personas desaparecidas físicamente de sus vidas, su vibración va a bajar de golpe. Es importante que tomen conciencia que es muy fácil si ustedes deciden dar pequeños pasos para levantar su frecuencia. La risa, la canción, la música, el baile, el movimiento, son pequeños actos que ustedes pueden hacer que les ayudarán a empezar a empoderarse y a salir de ese pegamento que empieza a acercárseles, como si fuera una mancha oscura. Nosotros les hemos dicho, experimentamos el contraste desde una perspectiva diferente. No es que no exista, es que simplemente cuando nosotros empezamos a sentir que bajamos, conscientemente reenfocamos nuestros pensamientos y nuestras emociones de manera deliberada. Es más fácil para nosotros mantener una frecuencia alta porque el proceso evolutivo en el que ustedes están, nosotros lo pasamos mucho antes. No decimos esto para presumir, simplemente para mostrarles que donde estamos nosotros es hacia donde van ustedes. A medida que ustedes se acercan al año 2030, existe una doble carrera. Aquellos de ustedes que vibran en la luz buscan el alineamiento. El número 3 es un catalizador y el 2030 será un punto de convergencia muy importante en donde cambios inesperados y benéficos los sorprenderán como humanidad. Todos estos cambios existen en el campo cuántico y aquellos científicos, pensadores y revolucionarias que están despertando ahora podrán bajarlo como si fuera información de la computadora maestra que ustedes llaman Matrix. No nos gusta emplear esa palabra puesto que tiene connotaciones negativas. Emplearemos entonces la palabra campo cuántico,
Estas informaciones están disponibles en el campo cuántico para todos ustedes. Sin embargo, aquellos y aquellas que podrán leerlos serán simplemente las personas en las que su tema de vida concuerda con estas informaciones y que son capaces de transformarlas, materializarlas y traducirlas, de manera en que los demás seres humanos puedan verlas, tocarlas, sentirlas, oírlas, gustarlas. Al canal siempre le fascinó, cuando estudiaba hechos importantes en la historia, determinar cómo era posible que científicos que no se conocían en el pasado estuvieran en una carrera por estar trabajando en un mismo invento, y aquellos que lo sacaron primero, lo hicieron público primeramente, rebasaron por un poco tiempo a otros de otro país que estaban trabajando en el mismo invento sin que en aquella época hubiera los medios de comunicación que tienen ahora para poder decir que habían filtrado una información o robado una información a otro o a otra. Esto es porque estas informaciones estaban disponibles en el campo cuántico. No es novedad que ustedes puedan imaginar una historia, o una canción, o una música, o un tema, y de repente, poco tiempo después, encuentran esta misma idea, esta misma canción, esta misma frase que ustedes creyeron inventar o que revoloteaba en su mente, encontrarla vuelta en una canción por una celebridad o verlo reflejado en otro momento, en otra persona. Esto es porque esas mismas ideas siguen flotando y ustedes las tradujeron hasta cierto punto. Es fabuloso cuando ustedes logran acceder al campo cuántico, porque todas las informaciones de todo lo que existe y es importante para ustedes están ahí. En el campo cuántico no solo existen los inventos, existen las relaciones que son benéficas para ustedes, existen las futuras relaciones sentimentales, profesionales. Todo lo que ustedes deseen está ahí. Les hemos explicado que en este multiuniverso en el que ustedes viven el tema de vida que escogen de acuerdo a sus pensamientos y emociones, y este tema de vida puede ser vivido de manera aleatoria o de manera voluntaria. Si ustedes no están satisfechas y satisfechos con los que están viviendo ahora, pueden cambiar su tema de vida voluntariamente. Algunos de ustedes que han accedido a esta información en el campo cuántico lo llaman un cambio de personalidad cuántica. Este cambio de personalidad cuántica se puede reflejar de manera sencilla cuando ustedes miran hacia atrás y se acuerdan la época en la que fueron estudiantes o la época en la que estuvieron viviendo con una persona o amando a una persona. Estos fueron temas que ustedes escogieron de alguna manera, que atrajeron a su experiencia de vida. Y sin embargo, de alguna manera esos temas pudieron haber sido deslizando con el paso del tiempo y no es el mismo tema de vida que están viviendo ahora. Esto es porque ustedes lograron deslizarse hacia otras ideas y otros pensamientos que los llevaron a ser quienes son ahora. Si ustedes desean vivir con una persona que no conocen, tener un amor, tener una pareja, tienen que enamorarse de esa idea, tienen que enamorarse de esa persona sin ponerle un cuerpo físico, sin ponerle una fecha en la que aparecerá en sus vidas. Tienen que vivir enamorados y enamoradas con la idea de lo que desean que encuentre, que llegue a sus vidas. En el universo no existe el vacío. Cuando ustedes empiezan a crear esa energía maravillosa de estar enamoradas y enamorados de esa energía que no tiene un cuerpo físico, pero que es una energía, y ustedes se visten, se arreglan, se perfuman, actúan en consecuencia. El universo no tiene otro remedio, o la ley de la atracción, como ustedes lo llaman, que atraer esa persona que concuerda con lo que ustedes han estado atrayendo energéticamente. Es lo mismo, si ustedes quieren manifestar mayor abundancia económica, no tienen por qué gastar lo que no tienen, pero sí pueden, al ponerse su ropa, imaginarse que es una ropa
que ha costado mucho más, que es una ropa elegante, imaginarse qué es lo que a ustedes les gustaría tener. Y aunque ustedes estén viendo ropa desgastada, no dejen que lo que es ahora les impida atraer lo que existe en su campo cuántico. El canal, hace algunos años, buscaba cambiarse de casa y no estaba consciente de que las oportunidades que estaba trayendo a su vida concordaban siempre con lo que ella pedía. Y lo que ella pedía era, cuando pidió manifestar una oportunidad para cambiarse a una casa nueva, no fue lo suficientemente específica. Y las oportunidades que llegaron, sí, era una casa nueva, sí, el precio era excelente, pero el lugar en donde se encontraba, el vecindario y el bulevar, la autopista que estaba al lado, no le satisfacían. Entonces, obviamente se sintió frustrada y empezó a decir: quiero un departamento más cerca, a un buen precio. Y volvió a llegar otro departamento grande, a un buen precio, pero en un área que no le convenía. Ella todavía no había conectado los puntos de que el universo está siempre escuchando, que ustedes están siempre emitiendo como una frecuencia de radio. Entonces, ella, cuando empezó ligeramente a despejar esas nubes de que no son coincidencias, que no eran coincidencias lo que estaba llegando a su vida, se dijo: quiero un departamento nuevo, en un buen barrio, a un excelente precio, grande y que sea de estilo industrial. No pasó poco tiempo antes de que esa oportunidad se manifestara. Y sí, en el momento en que ella aplicó, había aproximadamente casi 900 candidatos y ella fue escogida en la lista de espera en el tercer lugar. Evidentemente, al estar en el tercer lugar, ella se dijo: ¿cómo es posible que me tomen a mí cuando hay 2 personas antes? Si la persona primera lo niega, no lo acepta, entonces pasará a la segunda, y si la segunda no lo quiere, entonces pasará a mí. Pero ¿qué oportunidades tengo yo de que este departamento tan magnífico sea rechazado por el candidato número 1 y número 2? Entonces, este sentimiento de imposibilidad ante su deseo fue el mismo que le impidió que de alguna manera mágica, en la que ella no pudiera entenderlo, pasara de ser la candidata número 3 a la candidata número 1. Y como pueden esperar, no obtuvo el departamento. Su reacción primera fue sentirse frustrada, mal, pensando que había una injusticia, que ella había hecho algo mal, que era la última oportunidad en la que iba a ver esto. Y su frecuencia bajó y sus pensamientos bajaron y siguió esperando manifestar un departamento hermoso en un excelente barrio, a un excelente precio, y aunque las oportunidades estaban ahí, se escapaban de sus manos. Frustrada, pensando que los departamentos que le gustaban estaban demasiado caros, pidió simplemente un departamento cerca de donde vivía a un excelente precio. Olvidó decir que quería que el departamento fuera grande y que estuviera en un hermoso barrio. El siguiente departamento que manifestó fue lo que ella llamaría una porquería. Nunca había visto un lugar tan espantoso. Cuando subió las escaleras del departamento, para llegar al departamento, vio que había signos de fuego, de que había habido un incendio en las escaleras. El conserje le dijo que había habido efectivamente un incendio y que lo estaban arreglando porque los cables estaban mal puestos. Cuando ella subió al departamento, era una cosa minúscula, feo, lleno de hongos, los tapices no estaban cambiados, olía mal. Ella no entendía cómo era posible que le hubieran propuesto esa porquería. Cuando ella preguntó qué tipo de personas vivían en ese edificio, el conserje le explicó que había prostitutas, casos sociales, personas que ella interpretaría como llenas de contraste, viviendo en una baja frecuencia y con muchas dificultades sociales, económicas, personales. Ella no pudo imaginarse viviendo ahí. Salió horrorizada de ese lugar. Y fue hasta ese momento en el que ella se dijo: quiere decir que yo
si estoy atrayendo esta cosa horrible a mi vida, es porque no creo y no siento que sea capaz de atraer algo mejor. Y fue como si ese reflejo de lo que le estaba trayendo el universo, ese departamento le estaba diciendo, esta eres tú en este momento, así te ves tú en este momento. Y si tú no cambias tus pensamientos o no haces algo, te vas a quedar aquí. En ese momento, ella respiró y agradeció esta experiencia y dijo, no voy a pensar en ella porque no quiero retenerla en mi experiencia, no quiero atraerla. Y yo sé que en este mundo, todo lo que pensamos, que sea que nos guste o no, lo atraemos. Entonces simplemente dejó fluir, dejó de pensar en ese departamento y empezó a enfocarse voluntariamente, específicamente en qué tipo de departamento quería. Se dijo que quería un departamento nuevo, a un excelente precio y cerca de donde vivía. Efectivamente, el departamento feo no le fue atribuido y el siguiente que llegó fue un departamento nuevo, en un edificio nuevo, bastante grande el departamento, a un excelente precio, pero todavía olvidó explicar que el barrio no le convenía, puesto que donde ella vivía la iban a mandar a vivir. Era las afueras de la ciudad en donde había muchas personas, inmigrantes, sin casa, viviendo en las calles, en donde el índice conflictivo era bastante alto y la seguridad para ella y su familia no podían asegurarle. En esos momentos ella sabía que si volvía a rechazar este departamento era la tercera vez que lo haría. Generalmente el sistema a través del cual ella estaba solicitando el departamento, cuando una persona rechaza un departamento, lo bloquean por 1 año. Y ella había logrado que la desbloquearan 2 veces anteriormente al haber rechazado departamentos, lo cual es inaudito. Y sabía que una tercera vez sería simplemente que la congelaran permanentemente. Sin embargo, ella se tranquilizó, empezó a meditar y empezó a decir que hacía ya 4 años y medio que había estado forzando un departamento, que había intentado con acciones cambiar lo que debió de haber cambiado energética y emocionalmente. Así es de que llegó a un punto neutro en donde evidentemente explicó lo que había sucedido, la congelaron, pero pronto la descongelaron. Y entonces ella dijo, yo ya no me voy a preocupar por manifestar el departamento. Mi vórtice energético está lleno de todos los deseos maravillosos que yo he lanzado y hay un lugar que es para mí. Lo voy a dejar venir y no me voy a preocupar de cuándo, cómo, quién, cuándo llega. Y cuando la angustia llegaba de el tiempo está pasando, cómo va a llegar, ella simplemente lo rechazaba y se enfocaba, hacía un giro, apreciaba cualquier cosa que no tenía absolutamente nada que ver con los departamentos. Aplicó algunos, no la tomaron, pero ella siguió diciendo, agradezco mi nuevo departamento. Y cuando salía a la calle a pasear a su perrita, ella se imaginaba que las calles en las que estaba caminando eran diferentes. Ella se forzaba a ver edificios que no existían a través de sus ojos. Ella, al estar en su antiguo departamento, en vez de ver lo que no le gustaba, que era bastante pequeño o que se degradaba, en lugar de aceptar su realidad, se forzaba a ver muros más grandes, muros nuevos, muros blancos, la ventana diferente. Antes de acostar, se sentía en un lugar más grande, más diferente, y forzaba esa visión inexistente ahora a ser real. Aparecieron entonces 2 departamentos. El primero que vio le gustaba, pero estaba un poco más lejos. Así es de que anuló esa candidatura y aplicó al siguiente. Era un departamento a un excelente precio, en un excelente barrio, más grande. Y ella dijo, si este departamento me corresponde, es mío y lo voy a dejar llegar. No me voy a preocupar por todos los candidatos que están aplicando. Simplemente lo dejó ir. Lanzó su aplicación y no volvió a preocuparse. Y cuando las dudas del miedo de sí, pero ya viste cuántos hay, sí, pero eso, sí, pero aquello, sí, pero más allá,
Ella simplemente respiraba y decía, el universo se encarga. No es mi tarea. Mi tarea fue escoger cuál me gustaba, mandar mi solicitud. La tarea del universo es traérmelo, no mía. Y entonces nuevamente giraba emocionalmente y con sus pensamientos. Y se ponía a pensar en cosas que no tenían nada que ver con el departamento. Enfocarse en una flor, en su familia, en disfrutar la comida, en disfrutar un café. Cosas pequeñas y sencillas que iban construyendo segmentos y momentos que se iban hilando poco a poco y que hacían que su energía y sus pensamientos no bloquearan su deseo. Evidentemente el departamento le fue atribuido y es donde vive actualmente. Esta experiencia se las traemos a ustedes ahora porque queremos ayudarles a que, si así lo desean, enfoquen sus pensamientos en crear una realidad donde no existe. Si ustedes desean una pareja, un amor, no esperen que les llegue de la nada. No busquen en base a sus antiguas experiencias. Enamórense de la idea y cuando estén comiendo, sientan que esa persona está ahí. Fórcense a ver esa ropa de esa persona dentro de su closet. Fórcense a ver los artículos personales, el cepillo de dientes, el lápiz labial, lo que sea que pertenecería a esa persona dentro de su casa. Fórcense a crear esa realidad, porque ustedes son creadores y creadoras. Fórcense a hacer eso invisible, a traerlo de manera como si fuera un holograma a su vida. Y ese holograma no solo será algo que ustedes estarán imponiendo una visión no física dentro de su realidad física. Sientan esa emoción, ese vacío llenado. Esta charla puede parecer un poco críptica para algunos de ustedes. Sin embargo, les invitamos a que vuelvan a escucharla, porque estamos enviándoles bloques de pensamiento, imágenes que podrán llegarles a ustedes de una manera en la que esto sea más digerible. Cuando ustedes atraen, bajan del campo cuántico, un holograma de aquello que ustedes quieren manifestar y lo ponen dentro de su realidad una vez y otra vez y otra vez y otra vez. El universo, la ley de la atracción, como quieran llamarles, no tiene más remedio que llenar ese vacío con aquello que ustedes están forzando, creando ahora. De la misma manera, ustedes podrían manifestar si han perdido un brazo extra, si han perdido una pierna extra. Sin embargo, entendemos que para los seres humanos es complicado rebasar cierto límite de creencias. Es más fácil para ustedes creer que pueden atraer abundancia económica que creer que pueden hacer crecer una pierna, un brazo o devolverse la vista. Sin embargo, no existe un límite a lo que ustedes pueden creer y crear. El único límite que ustedes se ponen son el de sus propias creencias. Y eso es un trabajo personal. Y en la medida en la que ustedes salgan de la caja y puedan permitirse ir hacia lo inexplorado, hacia donde nunca han estado antes, podrán volverse las creadoras y los creadores de su propia existencia, porque para eso están aquí. Todo el contraste que han vivido en su vida les ha servido para manifestar, para enviar deseos a su campo cuántico. Deseos que no necesitan quedarse ahí flotando. Ustedes pueden bajarlos y hacerlos realidad. Y así como los científicos y los investigadores bajan informaciones del campo cuántico y las materializan, y es aquello que ustedes leen o ven o disfrutan y dicen, wow, qué maravilla. Eso estaba en el campo cuántico. Sus teléfonos celulares, su tecnología, todo estuvo en el campo cuántico. Y hubo personas que los bajaron y que ahora ustedes disfrutan de esa realidad material. Esa realidad material existe para ustedes en los diversos grados en los que
sean cosas o personas o situaciones o experiencias que son importantes para ustedes. Fórcense a creer ese holograma de aquello que ustedes desean tener. Si es mayor dinero, cada vez que abren su portafolio o su monedero, impongan ese holograma en donde está lleno de billetes. No importa que ustedes lo vean vacío. Si ustedes lo ven vacío, eso es simplemente el ahora, pero el ahora ya pasó. Ustedes están viviendo el ahora en base a sus pensamientos de ayer. Entonces, al forzarse en el ahora a ver el portamonedas lleno, están creando una realidad, están bajando esa realidad del campo cuántico. Tienen que hacer esto de manera constante y no permitir que la realidad manifiesta o los comentarios de otras personas los perturben. Nosotros les proponemos que esta distorsión del campo cuántico que ustedes están haciendo para manifestar cualquier cosa que deseen, se lo guarden para ustedes. Porque los humanos tienden a creer que las opiniones de los demás son importantes sobre ustedes. Y muchas veces sus opiniones hacen que ustedes duden de sí mismas y de sí mismos. No deben de dudar si quieren manifestar aquello que les parece imposible. Diviértanse con esa manifestación, diviértanse con ese proceso y sobre todo agradezcan, porque en el agradecimiento y en la apreciación está el camino más rápido para la manifestación. Nosotros insistimos en ayudarles a encontrar métodos y soluciones que les ayuden a manifestar más rápido lo que ustedes desean, porque en la medida en la que ustedes aprendan cómo crean su realidad y cómo pueden cambiarla, serán más felices. Y una persona feliz vibra más alto, y así como la energía negativa es densa y pegajosa, la energía positiva alta es sutil y pegajosa. No es por nada que los maestros ascendidos del pasado lograban juntar multitudes que les escuchaban. Y milagros se producían. No es que la persona, el maestro o maestra ascendido y ascendida, fueran los sanadores, es que las personas que acudían se permitían salir de su caja, se permitían ir a lugares inexplorados, y al estar frente a aquella persona que vibraba tan alto, esa vibración alta les afectaba de manera positiva, haciéndoles dar saltos cuánticos, haciéndoles progresar, aunque no estuvieran conscientes, en sus procesos de manifestación. Fin del comunicado.